Hola, hola, bienvenidos a un capítulo más de Conéctate con conciencia y mucha responsabilidad. Les habla Wendy Calle y en esta oportunidad analizaremos un caso real relacionado con muchos conflictos y desafíos de la diversidad cultural desde la perspectiva antropológica. El caso que he seleccionado el día de hoy para ustedes es la prohibición del uso del velo integral, bien conocido como el burka o el niqui, en los espacios públicos de Francia. Sí, una medida que ha generado un fuerte debate social, político y también cultural. Este caso resulta relevantemente porque se pone en tensión no solo los valores como la libertad religiosa, los derechos de las mujeres, sino la identidad cultural y el modelo de Estado laico. A partir de este ejemplo, aplicaré dos teorías antropológicas para comprender el conflicto y reflexionar sobre la autoridad y los desafíos del diálogo intercultural. Si nos basamos en la contextualización del caso, podemos decir que Francia es un país europeo que se caracteriza por su principio de laicidad, conocido como laïcité, el cual establece una separación estricta entre la religión y el espacio público. En el año 2010, el Estado francés aprobó una ley que prohíbe el uso del velo integral en el espacio público, incluyendo calles, escuelas, transportes, edificios estatales, dando así una ley que entró en vigor en el año 2011, en el cual establece sanciones económicas para las mujeres que lo incumpan. ¿Qué decimos con eso? Que acá vemos actores involucrados en este conflicto, los cuales son principalmente las mujeres musulmanas que usan burka o niqab, el Estado francés y sus instituciones, la sociedad francesa y dando así una ley que entró en vigor en el año 2011 y establece sanciones económicas para las mujeres que lo incumplan. Los actores involucrados en este conflicto son principalmente las mujeres musulmanas que usan un burka o un niqab, como lo conocemos realmente, el Estado francés y sus instituciones, la sociedad francesa en general, y entre esas, organizaciones de defensores de derechos humanos. La práctica cultural en tensión es el uso del velo integral, que para muchas mujeres musulmanas representa una expresión de fe, identidad y elección personal, que no viene por rebeldía, viene por respeto y obligación de cultura desde casa. Y sus mayores exponentes, quienes sí o sí crean esta fe desde muy pequeñas, son sus padres. Sin embargo, para el Estado francés, esta práctica, que para muchas mujeres musulmanas representa una expresión de fe, identidad y elección personal, que no viene por rebeldía, viene por respeto y obligación de cultura desde casa. Y sus mayores exponentes, quienes sí o sí crean esta fe desde muy pequeñas, son sus padres. Sin embargo, para el Estado francés, esta práctica es vista como incompatible con los valores republicanos, la seguridad pública y la igualdad de género. Las consecuencias sociales del conflicto incluyen la estigmatización de las mujeres musulmanas, la exclusión social y la profundización de estereotipos culturales.
También encontramos que la primera perspectiva antropológica que aplicaré para este caso es la antropología interpretativa, la cual es desarrollada por el antropólogo Sigfrid Wirs. Según Wirs, decía que la cultura es un sistema de símbolos insignificados que debe ser interpretado desde el punto de vista de quienes lo practican. Esto significa que las prácticas culturales no pueden entenderse de manera universal, sino dentro de su propio contexto. Desde esta perspectiva, el velo integral no tiene un único significado. Para muchas mujeres musulmanas, el uso del burka o el niqab puede representar un acto de devoción religiosa, una forma de identidad cultural o una decisión personal y consciente. Sin embargo, el Estado francés interpreta esta práctica únicamente como un símbolo de opresión y falta de libertad femenina. Esto genera un conflicto cultural. Ya se imponen significados externos sin considerar la interpretación de las propias mujeres. Terrible. Desde la antropología interpretativa, vemos que el problema central es la falta de comprensión del sentido simbólico del velo desde la perspectiva de quienes lo usan. También encontramos la aplicación de la antropología materialista, la cual la usaremos para representar al señor Marvin Harris, quien dice que es corriente, sostiene y habla sobre las culturas culturales, las cuales están siendo influenciadas por estructuras del poder, factores políticos y mecanismos de control social. Aplicando esta teoría al caso, la prohibición del velo puede interpretarse como una forma de control estatal sobre los cuerpos y las entidades visibles en estos espacios públicos. Ojo, la ley no solo regula una práctica religiosa, sino que también define y encaja o no dentro del modelo del ciudadano o de la ciudadana francesa. Desde esta perspectiva, la mujer musulmana que usa un velo se convierte en un símbolo de alteridad, es decir, revolucionaria, de aquello que es percibido como diferente y ajeno al proyecto nacional. El conflicto, por lo tanto, no es únicamente cultural, sino también político y estructural. En un marco que en este caso es interpretativo, encontramos que al integrar ambas perspectivas antropológicas podemos comprender que el conflicto no solo se limita a una prenda de vestir, sino que refleja una disputa profunda de valores, significados e identidades de una mujer. Es importante tener presente, y hago una pequeña reflexión acá, que la antropología interpretativa nos permite entender el significado cultural del velo desde la experiencia de las mujeres, mientras que en la antropología materialista evidenciamos las relaciones del poder, mientras que también incluyen su prohibición por control. En este caso, pone en evidencia los desafíos del diálogo intercultural que tiene este país, ya que la mujer musulmana es construida como la otra, un bicho raro. Alguien sobre quien, si se decide alzar la voz o darle la voz, el reconocimiento cultural implica escuchar, comprender y generar espacios de negociación entre distintas formas de entender el mundo, cosa que no pasa.
El análisis antropológico, ya para cerrar este caso, nos permite cuestionar las soluciones impuestas a reflexionar sobre la necesidad de políticas que representan la diversidad cultural, sin perder de vista los derechos y la convención social. Los invito a que conozcan un poco más de la cultura, a que entendamos que esto es algo de libre albedrío, que muchas veces no es por gusto, también viene desde nuestros antepasados, quienes nos obligan a seguir estos procesos o conductos de la religión. Es importante darnos a entender y a conocer que todo el mundo tiene un derecho y hay que entenderlo. No siendo más, les doy las gracias por conectarse y estar ahí en un capítulo más. Nos vemos hasta una próxima. Bye bye.